En este problema nos piden que en el circuito de la figura obtengamos el valor de la tensión de esta pila V1 para que no circule corriente en la rama AB. Aquí tenemos otra pila de 10 voltios y vamos a utilizar el método de las mallas. Vamos a considerar que en la malla 1 circula la intensidad I1, en la malla 2 la I2 y en la malla 3 la I3, en los sentidos indicados. Como el problema nos pide que calculemos V1 para que no haya circulación de corriente entre A y B, tiene que ser la intensidad I2, que es la que pasa por esa rama, la única que pasa por esa rama. Esa intensidad tiene que ser nula. Luego I2 ha de ser 0. Vamos a la malla 1. En la malla 1 tenemos la tensión de 10 voltios cuyo sentido coincide con el de la circulación de la intensidad. Luego en la malla 1 tenemos que 10 voltios positivos, puesto que coincide en el sentido con el de la circulación de la intensidad, ha de ser igual a la intensidad que circula en la malla I1 por la suma de las resistencias de la malla, que son 6 más 6 ohmios. Entonces de aquí obtenemos el valor de I1, que es igual a 10 partido por 12 amperios, igual a 5 sextos de amperio. Vamos a la malla 3, porque en la malla 2 la intensidad I2 es nula. En la malla 3 tenemos que la intensidad que circula es I3 y tenemos la pila con la tensión V1. Entonces, como V1 va en sentido contrario, tal y como lo hemos indicado aquí, al de la circulación de la corriente I3, en el primer miembro pondremos menos V1. Entra con signo negativo. Y esto será igual a I3, intensidad que circula en la malla, por la suma de las resistencias de la malla, 3 más 2, I3 por 5. Como I2 es nula, no interviene naturalmente ni aquí ni en esta primera ecuación de la malla 1 ni en esta segunda de la malla 3. Ahora vamos a la malla 2. En la malla 2 no hay circulación de I1, pero sin embargo en la rama AD y en la BC hay circulación de la intensidad I1, en la AD y en la BC hay circulación de la intensidad I3. No hay tensión en la malla. Luego entonces en la malla 2 tendremos que 0, puesto que no hay tensión en esa malla, será igual, como son intensidades de las mallas laterales a la malla 2, entran con signo negativo en la ecuación, multiplicadas por las resistencias que son intermedias. Luego entonces, en el caso de I1, la resistencia es 6 ohmios, luego aquí entra con signo negativo, menos 6 por I1. Y en la malla lateral 3, la circulación de I3 también entrará con signo negativo por la resistencia común, luego será menos 3 por I3. Como conocemos el valor de I1, en esta ecuación podemos conocer el de I3, porque I3 es igual a menos 6 por I1
partido por 3. Si despejamos I sub 3 de aquí, me queda esta ecuación, como I sub 1 vale 5 sextos, pues me queda que es menos 6 partido por 3 por 5 sextos de amperio. El 6 con el 6 se va, me queda menos 5 tercios de amperio. Luego I sub 3 va en sentido contrario al propuesto inicialmente. Bien, como ya conocemos I sub 3, podemos conocer V sub 1. Sustituyendo en esa ecuación me queda menos V sub 1 igual a I sub 3, que es menos 5 tercios por 5. Esto es igual a menos 25 partido por 3 voltios. Menos y menos se va, luego me queda V sub 1 igual a 25 partido por 3 voltios. Luego el sentido de V sub 1 coincide con el dado inicialmente. Podemos hacer una comprobación, y es que naturalmente si entre A y B no hay circulación de corriente es porque el potencial de A y el de B son iguales, ambos potenciales. O sea que si tenemos como referencia el nudo C y el nudo D que están al mismo potencial, tiene que ocurrir que V sub A menos V sub D ha de ser igual a V sub B, potencial en B menos el potencial en C. Ya digo que el potencial en D y el potencial en C es igual, puesto que están unidos por un conductor sin resistencia. Bueno, pues entonces esos potenciales o esas caídas de potencial las podemos conocer teniendo en cuenta las intensidades que circulan por esas resistencias de las ramas correspondientes. Entre A y D está la resistencia de 6 ohmios, luego la intensidad que habíamos calculado eran 5 sextos de amperio, la intensidad I sub 1 por 6 ohmios, esa es la caída de tensión de A a D. Positiva, caída positiva, puesto que I sub 1 tiene el sentido dado aquí. Y esto ha de ser igual a la caída de tensión entre B y C, que la da I sub 3, que como va en sentido contrario al dado aquí, pues será también caída positiva. V sub B menos V sub C será positiva, puesto que la caída de tensión es de B a C, dado que la corriente va de B a C, contraria a la dada aquí. Luego será igual a I sub 3, que hemos dicho que son 5 tercios negativos, luego son 5 tercios positivos en el sentido correcto, por 3. Luego entonces se cumple naturalmente que el potencial de A es igual al potencial de B, como tenía que ocurrir, para que no haya circulación entre A y B, circulación de corriente.